En la primera parte de la historia de Jimmy y Alicia nos hace un breve resumen de cómo vive cada uno de ellos. Jimmy siempre se ha dedicado a vivir la vida con sus placeres más bajos. Alicia, por su parte, busca instruirse de más conocimiento y nos damos cuenta de un pequeño detalle, que ella está enferma de cáncer de estómago, por lo que la muerte está tras sus pasos. Un día una pregunta se echa a la mente de Jimmy: ¿cuál es el sentido de la vida? A lo que Jimmy publica lo primero que se encuentra, seguido de unas fotos de un carnaval en Río de Janeiro, y el deseo de las fotografías de carnavales lleva a Alicia hasta el perfil de Jimmy, y al ver la frase y el contenido de las fotos se da cuenta que no están conectados, es decir, que no existe sentido alguno entre las fotos y la frase. Después de este encuentro se hacen amigos por Facebook y empiezan a hablar. Me gustaron mucho las fotografías de tu blog, un poco atrevidas pero con mucho color y sabor. Atrevidas no, la vida es así, puro placer y nada más. ¿A qué tipo de placer te refieres y qué quieres decir con nada más? Todo el mundo sabe que es placer: comer, dormir, tener sexo, practicar deportes extremos. ¿O tú en qué mundo vives? Ahora cuando digo nada más, hablo de no tener responsabilidades. Uno nace y muere solo, ¿por qué habría de importarnos las otras personas? Eso de ser responsables es del siglo pasado. Pues piensas de una manera hedonista, y el padre del hedonismo, Epicuro, decía que la felicidad y la dicha no la proporcionan ni la cantidad de riquezas, ni la dignidad de nuestras ocupaciones, ni ciertos cargos y poderes, sino la ausencia de sufrimiento, la mansedumbre de nuestras pasiones y la disposición del alma al delimitar lo que es por naturaleza. ¿Tú estudias? ¿Cuántos años tienes? Uy, sí que hablas bastante extraño. ¿Qué estudias? ¿Cuántos años tienes? Antes de que me diera cáncer, estaba en el cuarto semestre de ingeniería industrial. Estudiaba 6 horas y trabajaba las otras 6 que me quedaban libres. Dicen los médicos que mi enfermedad podría venir de eso. Respecto a lo filósofo, es porque he leído demasiado y es ahora donde le encuentro un verdadero sentido. Los médicos me dijeron que las quimioterapias no estaban funcionando. Es posible que suspendiera el tratamiento y disfrute los últimos 2 meses que me quedan de vida. Esa noticia desestabilizó a Alicia todo el día, aunque al final del día recordó esta frase: la esencia de la creencia es el establecimiento de un hábito, y las diferentes creencias se distinguen por los modos diferentes de acción que dan un lugar. A Alicia no le importaba la opinión de los médicos, ya que ella sabía que ellos estaban acostumbrados a ver morir gente día y noche, y decidió seguir con su tratamiento. Alicia, según por lo que veo, vas a hacer que cambies mi almohada por un diccionario. Y es que, aunque pensemos muy distinto, me gusta hablar contigo. Mira, yo siempre he dicho que la vida es muy corta y que debemos disfrutarla al máximo. Pero es que últimamente me siento cansado, hastiado de lo que hago, y es por esto que ya no me gusta hacerlo. Y respecto al tema del filósofo, alguna vez tuve un profesor que me habló de Sartre, y él decía que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Bueno, creo que eso explica por qué es que estoy tan enredado en este absurdo existencial, por decirlo en tus palabras raras. Pero no aprendiste lo más importante: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Parece ser libertino, no libre. Ya me habías dicho que no te interesaba ser responsable y lo único importante es saciar las bajas pasiones. Ignoro cómo vas a tomar esto, pero creo que tus pensamientos son falsos. Somos seres sociables, nuestros actos influyen en los demás. Es tanto así que la felicidad consiste en preocuparse por otros. Recuerda estas palabras de Russell. El efecto, en sentido un genuino interés recíproco de 2 personas, no solo persiguiendo cada una de ellas su propia felicidad, sino aspirando al bien común. Es uno de los elementos más importantes de la felicidad real, y el hombre cuyo ego, encerrado en 2 muros de acero, no puede expandirse, pierde lo mejor que puede ofrecer la vida, aunque tenga los mayores éxitos en su profesión. Lo único que entendí de todo ese verbo fue la palabra suicidio. ¿Por qué no se suicidó ese tal Russell? ¿Sus padres eran ricos o pobres? Sus padres eran muy ricos, pero su vida era muy aburrida. Él confiesa que no se suicidó porque encontró un gran entretenimiento en las matemáticas
y esto se convirtió en un gran reto para él. El altruismo de Jim implica dejar de pensar únicamente en sí mismo. El hombre debe ensachar su corazón como ha ensachado su cerebro. Debe aprender a trascenderse a sí mismo y hacerlo al adquirir la libertad del universo. Si nadie se ha interesado por mí, ¿yo por qué debería interesarme por otros? Alicia, discúlpame, pero es que este juego de palabras ya me está aburriendo. Entonces, ¿vas a huir en busca de placer o qué? El placer no está tan malo, hasta tus filósofos lo apoyan. Yo también tengo mi as bajo la manga. Escucha esto de Joan Stuart Mill. Por felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor, por la infelicidad el dolor y la falta de placer. Ahora, ¿qué dices, Alicia? Ni soy filósofa ni he leído a Mill, pero mi sentido común me hace preguntarte, si tú defiendes tanto el placer, porque en tu blog escribiste como si el sentido de la vida se te hubiera perdido. ¿Será que malinterpretaste a mí? Alicia, tengo que dejarte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, debo dejarte ahora. Chao. Aunque Jim se había entusiasmado con la conversación, le había indignado que una mujer desconocida lo hubiera cuestionado tan directamente sobre sus creencias. Toda esa semana buscó información sobre las distintas creencias sobre la felicidad. En especial le agradó una clasificación que encontró en el seno de la hoy denominada psicología positiva. En esta corriente hay 3 tipos de creencias, cada una de las cuales marca un nivel en la maduración de los seres humanos. El nivel más primitivo recibe el nombre de la vida placentera, el nivel intermedio es una vida comprometida y en la cúspide de los niveles se halla una vida significativa. En el primer nivel estaba Jim y al parecer Alicia ya estaba en función de trascender al segundo. Quien cree que la felicidad está en una vida placentera, dedica todas sus acciones a saciar sus pasiones e instintos de forma egoísta y huye de cualquier forma de sufrimiento o dolor. Las consecuencias son indudables, se siente un vacío entre el intervalo lo comprendido, entre el final de la experiencia y el placer y el comienzo de otra. Tal cual le sucedía a Jim, y su cerebro pedía más y más placer. Imbuido en una cultura del consumo, Jim había perdido el sentido de la vida. Mientras Jimmy leía el segundo nivel, recordaba a su padre, el cual era su héroe de niño, el cual pensaba que obsequiándole consolas de videojuego creía que podía olvidar su falta de afecto hacia Jimmy. Mientras esto, él se dedicaba a buscar dinero, poder y fama. A pesar de esto, el padre de Jimmy tampoco era feliz. Aquellos que creen que la felicidad se basa en un reconocimiento social hemífero sacrifican su vida en pos de una trampa psicológica, y esta trampa psicológica vacila entre los muchos adoradores de los ídolos que se han levantado por sí mismos. Jim le escribió a Alicia: me gustaría hablar contigo sobre qué es lo que tú crees que es una vida significativa, pero sus palabras jamás tuvieron respuesta. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Quiere Alicia hablar con alguien que está inseguro, insatisfecho o peor aún? El médico que predijo su muerte tenía razón. Se sintió un poco dolorida. No podía imaginar que una mujer de 21 años que estaba tan ansiosa por vivir hubiera perdido la lucha por su vida. Jim, preocupado porque no recibía ninguna respuesta de Alicia, decidió buscar en el directorio telefónico el número de Alicia. Respiró profundo y marcó. Intentó 3 veces, pero jamás hubo una respuesta. Intrigado fue a los hospitales donde atienden casos terminales de cáncer, pero Alicia ya había partido de uno de ellos. Jim se quedó rodando por el pasillo, observando cómo la muerte lo miraba a través de los ojos de un niño con cáncer cerebral. Jim estaba más que convencido que Alicia no volvería y sentía un gran dolor hasta un mes antes que vio sus redes y cuando encontró allí un mensaje que decía: me encantaría hablar contigo sobre una vida llena de sentidos, pero en persona quiero compartir contigo una experiencia que tuve en Machu Picchu. Me desconecté de todo y me fui con mi familia para Perú, aprovechando que mi salud había mejorado. Si puedes, nos vemos el primer viernes del mes que entrante. De paso, nos conocemos en persona. Atentamente, Alicia. Jimmy se levantó de su mueble y con una sonrisa que no propiamente era de placer, sino de alegría y afecto, agradeció a la vida de que Alicia continuara viva. 2 rostros se encontraron y se sonrieron. Él pidió un vaso de jugo de uvas, ella pidió melocotones. La mañana de la conversación. Este es el sentido de toda la vida. Jimmy empezó a comprender que la fe define nuestro comportamiento y define una vida plena o miserable.
Jim y Alicia deciden seguir saliendo para conocerse mucho mejor. Un año después le aparece nuevamente el cáncer a Alicia y los médicos esta vez le dan un mes de vida porque el cáncer que tiene le ha hecho metástasis en el cuerpo. Ella no sabía qué hacer y no le quiso decir a nadie de lo que le estaba pasando, ni a Jim. Un día antes de morir, Alicia se da cuenta de que tiene 2 meses de embarazo y ella no le cuenta a Jim ni a nadie. Y es así. Alicia muere exactamente en un mes como lo habían anunciado los médicos. Jim estaba en su sofá esperando un mensaje de Alicia, que era algo de costumbre, pero en vez de recibir el mensaje de Alicia, recibe una llamada de la mamá de Alicia, quien le dice que Alicia ha fallecido y que el bebé también. Él no entendía nada cuando la mamá le explicó que Alicia estaba en embarazo. Él sale corriendo de su cuarto a escribir una carta. La carta decía: espero que respeten mi decisión. Aunque es una decisión complicada, una decisión dura para mi familia, especialmente para ti, mamá. He decidido quitarme la vida, pero a la mujer que amo, porque mi vida sin ella no tiene sentido, porque es ella quien se encargaba de darle color cada día a mi vida, y es ella quien era mi motivo para seguir viviendo. Perdón, mamá.